Bienvenidos y bienvenidas a Casa América Cataluña, bienvenidos y bienvenidas a Guatemala. Mi primer comentario no va a ser sobre Guatemala, sino va a ser contra el frío, porque es obvio que el frío ha condicionado la asistencia. Les agradezco muchísimo a los que están aquí. Si hay algún repetidor sabe que solemos tener más público, ¿verdad? Gracias. No lo digo yo, claro, señora. Pero se ve que, aunque hoy no hace tanto frío, pero nos aclaran el cuerpo y desanima. Bueno, en cualquier caso les agradezco muchísimo a ustedes que hayan hecho este esfuerzo por venir acá. Iniciamos la sexta sesión del ciclo Viaje al Centro de América que inauguramos el pasado 30 de septiembre. Hasta el momento hemos visitado Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Hoy, como les digo, llegamos a Guatemala. Lo siento por la repetidora o por los repetidores, voy a repetir lo que siempre digo sobre el ciclo, porque este ciclo, la idea principal era dedicar una atención decidida hacia una región determinada, en este caso Centroamérica, no visto como un país aislado, sino como formando parte de una realidad como es Centroamérica. Esto por un lado. En segundo lugar, vimos también que Centroamérica, los países que forman la región, acostumbran a ser noticia a causa de una mala noticia. Aunque, la verdad, como recordaba el pasado miércoles, con la actualidad internacional que estamos viviendo, o mejor dicho, con la tragedia internacional que nos toca mal vivir, esta situación de mala noticia viene a diluirse como un azucarillo dentro de una taza de café bien caliente. Bien, dicho esto, seguro que ustedes me entienden, sin embargo, por dónde voy, y para argumentar un poquitín este punto de partida, recuperaré dos apuntes de la documentación que fuimos recopilando cuando preparábamos este ciclo. Uno, Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala ocupan 4 de los 5 primeros lugares en el listado de países donde en porcentaje se producen más homicidios por año. 2. En el momento de reunir esta información y a causa de las movilizaciones organizadas desde las redes sociales por gente joven, una parte del área centroamericana está decidida a cambiar la tendencia que le conduce por la violencia, la corrupción, la pobreza, quizás la indignación surgida primero en Guatemala y después en Honduras, etcétera, etcétera. Bueno, tras las movilizaciones de Guatemala, ustedes conocen lo que siguió, destaca especialmente la dimisión y posterior encarcelamiento del que fuera presidente Otto Pérez Molina. No estamos aquí para debatir esto, no estamos aquí para recordar según qué elementos relacionados con los problemas de violencia, de corrupción, porque, y regreso a una de las ideas básicas de este ciclo, nos manifestamos de una forma clara y decidida al incluir esta iniciativa dentro de lo que nosotros venimos a llamar el Festival de las Buenas Historias. ¿Y eso qué es? Bueno, de alguna forma es resaltar iniciativas que aportan elementos en positivo, que vale la pena explicar. Es una buena noticia, forma parte del festival. Para nosotros era y sigue siendo la idea principal de este ciclo. Cada uno de los países que hemos ido repasando son protagonistas a partir de alguna iniciativa relacionada con el arte, con el patrimonio histórico, con la memoria histórica, con el cine, que es el día de hoy, etc. Por lo tanto, vamos a continuar así hasta el último momento, y hoy contamos con la presencia de Rafael Rosal, gracias por estar aquí, fundador y director de Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica. Explicará los orígenes y las circunstancias de este certamen inaugurado en 1998 con la finalidad, entre otras, de propiciar una nueva cultura de paz después de casi 4 décadas de conflicto armado en el país. Será, como ustedes saben, los que han venido alguna vez, en la parte siguiente de nuestro encuentro. El primer turno es para la propuesta de viaje que, como en cada sesión, nos proponen desde Altair, una de las librerías especializadas en viajes más importantes de Europa. No me cansaré de repetir que la presencia de Altair no es casual, sino que viene a partir de unos encuentros en cuanto a la filosofía de trabajo que compartimos. Altair, por ejemplo, entiende el viaje como una forma de vivir, una forma de entender la vida, una forma de aprender, una forma de sentir. Elementos que nos acercan mucho en las materias que, cada uno en su faceta, pues tocan a diario.
Por lo tanto, saludamos ya a Mario Trigo, el redactor en jefe de Altair Magazine. Mario nos planteará una de aquellas actividades que difícilmente puede causar indiferencia. Nos guiará hasta alcanzar el cráter del Pacaya, un volcán activo. Yo creo que lo ha hecho, al final han cambiado las ideas iniciales por el frío. Para combatir el frío nos acerca un volcán, ustedes van a disfrutarlo, los que se quedaron en casa por el frío, no. Gracias, Andalán Marco. Gracias, Francesc. Efectivamente, teníamos información de primera mano de la ola de frío. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Rafael. La impresión que tiene todo el mundo, esto es igual una idea que repetí el día anterior, es que cuando se piensa en Centroamérica hay muchos países pequeñitos, y cuando pensamos en países pequeñitos tenemos esta tendencia a decir, ¿qué pasa con esos territorios? ¿No? ¿Qué tienen? Son pequeñitos, ¿no? ¿Dónde están ahí acumulados? En Altair pensamos que todo lugar merece ser visitado 1000 veces, porque todos los lugares son como poliedros que tienen 1000 facetas, o son como esos fractales, esas figuras geométricas que si las coges de un lado surge otro, y surge otro, y surge otro, y surge otro. Entonces, para acercarse a un país uno puede escoger cualquiera de las visiones que ofrece ese poliedro, o cualquiera de las puntas que tiene ese fractal, como un copo de nieve. Rafael nos ofrecerá el cine para conocer algo de Guatemala. La punta del fractal de la que yo quiero tirar es una que caracteriza la naturaleza de Guatemala y de toda la región, que son los volcanes. Y para ascender al volcán Pacaya, que va a ser nuestro destino final, vamos a empezar a caminar y a subir la ladera, pero no vamos a usar cuerdas, ni piolets, ni varas, sino que vamos a usar palabras. Así que, si me permitís, empiezo leyendo. Algo que se quebró en las nubes sacó a los 3 hombres de su deslumbramiento. 2 montañas movían los párpados a un paso del río. La que llamaban Cabracán, montaña capacitada para tronchar una selva entre sus brazos y levantar una ciudad sobre sus hombros, escupió saliva de fuego hasta encender la tierra, y la incendió. Estas palabras pertenecen a Leyenda del Volcán, que es uno de los capítulos de Las Leyendas de Guatemala, el primer libro de Miguel Ángel Asturias, un libro que fue publicado en 1930. Fue el primer libro de este escritor fundamental, que acabaría recibiendo en 1967 el Premio Nobel de Literatura, gran escritor de Guatemala, el padre, en cierto modo, del realismo mágico americano, según algunos, que antecede todas esas obras que tanto conocemos, que llegaron en los 60 con el boom. Esta leyenda del volcán habla de la creación y utiliza el volcán como una imagen de destrucción, como es, y de creación. En el libro de Asturias se mezclan la cultura maya y la cultura europea, lo católico y lo indígena, intentando crear una propuesta de cultura guatemalteca, una superposición, como las capas que también la lava va produciendo en un volcán, que acabe produciendo y generando algo nuevo. Lo cierto es que los volcanes sí que tienen algo de cuento en sí mismos, ¿no? Los volcanes son, en cierto modo, como los dragones de los cuentos, los dragones malvados que están ahí posados y dormidos encima de una pila de oro, y sabemos que nos pueden quemar, pero al mismo tiempo queremos acercarnos lo más posible a ellos porque hace frío y porque es muy bonito el brillo de sus fauces. El volcán de Pacaya es un dragón relativamente benigno, al que podemos acercarnos con mucha o con relativa facilidad, a pesar de ser un volcán activo, tan activo que es visible desde la ciudad de Guatemala, que está a unos 40 kilómetros de distancia del lugar donde se encuentra. Por situarlo, un pequeño momento de mapas. Aquí tenemos el mapa de Guatemala y hacia el sur este tenemos la región donde se encuentra el Pacaya, en el punto rojo que nos ha ofrecido el señor Google, cerca del lago de Amatitlán. El lago de Amatitlán precisamente es esta estampa que vemos aquí, y en fondo está el conjunto de cerros y volcanes en el que está el Pacaya. La caldera de Amatitlán precisamente y este lago se formaron por culpa o gracias a la actividad del Pacaya, que hizo una serie de movimientos de tierra generando que varios ríos y riachuelos de la zona se embalsaran y provocasen este lago tan bonito, que
que acompaña en el imaginario de Guatemala al otro gran lago del país, el lago Atitlán, también producto de la actividad volcánica y que se encuentra más al noreste. Pacaya no es un único volcán solitario, sino que es un conjunto en cambio a lo largo de la historia de cerros, de conos, en una serie de procesos. Lo que hoy se visita y se conoce más como la zona visitable del lago del Pacaya es el cono McKinney, que es su cono activo, donde hay fumarolas que constantemente sueltan gases y humo de la actividad volcánica y que es el que más recientemente ha estado activo, porque cuando digo que está activo es tan cierto como que este mismo verano tuvo momentos de actividad. ¿Por qué tiene este nombre tan anglo este cono? Pues es un nombre en apariencia anglo, pero debido a un nombre guatemalteco y muy amante del volcán, que es era el señor Alfredo McKinney, un médico de profesión de Ciudad de Guatemala, aficionado a la vulcanología desde niño. Tan aficionado que subiendo al Pacaya tiene registradas y certificadas 1.400 subidas, 1.400 excursiones para comprobar, filmar y fotografiar la actividad, el crecimiento del volcán. Y esta labor de amor no podía no ser recompensada con el nombramiento del cono, ¿no? El cono activo que está en el lateral de la caldera recibe su nombre. Decíamos que el Pacaya en la actualidad está activo y lo ha estado desde que, seguramente mucho antes de que hay registros históricos, obviamente, que sepamos, estuvo muy activo en los siglos XVI y XVII con actividad destructiva, y luego ha ido alternando momentos de relativa tranquilidad con momentos de crecimiento que llegan, como decíamos, hasta este mismo verano. Se trata de un peligro relativamente controlado o muy controlado, porque hay un buen sistema de alarmas establecido en Guatemala. La Protección Civil, conociendo obviamente mejor que nadie dónde vive, tiene un sistema muy desarrollado para avisar y controlar de cómo se está desarrollando la actividad de los volcanes. Aquí tener en cuenta que el Pacaya se encuentra en cierto modo al final de toda una cadena, o en realidad forma parte de un gran anillo, porque los volcanes de Centroamérica forman parte del gran anillo volcánico del Pacífico. Están hermanados con los volcanes del otro lado, que llegan hasta Japón. Pero en el caso de Guatemala, o en el territorio de Guatemala, el Pacaya está en el punto sur de toda una cadena que, como decíamos, lleva hacia el norte, hacia Atitlán y a los volcanes más altos y más conocidos de la región. Esto le sitúa en una posición fantástica, porque aparte de que se pueda subir a la cima del Pacaya, cerca del cono de McKinney, a pie, y se pueda visitar, si lo permiten las condiciones meteorológicas, desde allí se puede ver muchos otros volcanes. En algunos lugares he leído que hasta 10, no estoy seguro. Aquí tenemos si no me equivoco, el Agua, el Fuego y el Acatenango, que son volcanes que están por encima de Antigua, están a una relativa gran distancia del propio Pacaya, pero que se ven en una perfecta hilera. Y el pueblecito que tenemos aquí debajo es el pueblecito de San Vicente Pacaya, perdón. San Vicente Pacaya, que es la localidad más grande cerca del pueblo. Para visitar el volcán es tan sencillo como hacer una hora y media de coche desde Guatemala, desde la ciudad, llegar hasta San Vicente Pacaya y desde ahí subir hasta la aldea de San Francisco de Sales, que es el punto donde se abre el parque volcánico, donde está el parque de visitantes, donde se tiene que abonar una tarifa y contratar a un guía que podrá llevar al visitante así de cerca de la lava, siempre con una conciencia clara del peligro que hay en cada momento y en cada situación. Y una vez que llegue a las alturas del Pacaya, el visitante pues disfrutará de esta vista. De nuevo tenemos el Acatenango, el Agua y el Fuego, y disfrutará del hecho de subir a una montaña que es tan fantástica que tiene la cortesía de tener una altura capicúa, mide 2.552 metros. En fin, para cerrar esta reflexión sobre los volcanes y esta invitación a combatir el frío, pues vuelvo a leer una parte de Leyenda del Volcán que recuerda cómo los volcanes sí son destrucción, pero son también creación. La tierra volcánica es tierra muy fértil. El final del cuento de Miguel Ángel Asturias dice así:
Dulce regreso de aquel país lejano en medio de una nube de abalorio. El volcán apagaba sus entrañas, en su interior había llorado a cántaros la tierra, lágrimas recogidas en un lago, y Nido, que era joven, después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de 100 casitas alrededor de un templo, un pueblo que bien podría ser San Vicente Pacaya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario, por muchas razones. Hola, Mar. Por muchas razones. Una, citar a Miguel Ángel Asturias para empezar y para terminar. Esto también redondea un poquitín lo que les explicaba antes sobre el carácter que imprime Altair al tema del viaje, por el punto de conocimiento. Otra también por mencionar San Francisco de Sales. Yo soy Francisco de Sales. Entiendo mi carácter volcánico, aparte de lo que es comentado. Y nomen omen. Exactamente. Y finalmente, espero que Rafael, que luego ahora mismo nos explicará el proyecto que lo ha traído hasta aquí. Ahora hablábamos hace un ratito que hace ya unos añitos que no va por Guatemala. Si te hemos ayudado a acercarte un poquitito más con las imágenes, pues estupendo. Bien, paso a presentarles ya a Rafael Rosal, que es fundador y director de Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica. En su intervención Industria Cinematográfica y Cultura de Paz explicará los orígenes y las circunstancias de aquel certamen, inaugurado en 1998 con la finalidad, entre otras, de propiciar una nueva cultura de paz después de casi 4 décadas de conflicto armado en el país. Él es cineasta y gestor cultural, nació en la ciudad de Guatemala, vive en Barcelona desde 2014. A lo largo de su vida ha hecho de trabajador social, corresponsal de guerra, observador de derechos humanos, fotógrafo, diseñador y asesor para agencias internacionales de cooperación y para embajadas. También ha trabajado de documentalista, periodista y acompañante de los refugiados guatemaltecos en los campamentos del sureste de México en el proceso de regreso digno a su país. De 2011 a 2013 fue director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Sus logros más queridos son la fundación y dirección del Festival de Cine Ícaro y la ONG Casa Coma. Por lo tanto, por favor, maestro. Bueno, muy buenas noches. Yo hasta puedo agradecer que seamos poquitos, así sentimos un ambiente más cálido, más cercano, hasta ganas de irme a sentar ahí con ustedes. Como decía Frances, yo voy a tratar de contextualizar cómo fue la génesis para que se pudiera crear el Festival Ícaro. Y antes de empezar quisiera compartir un video que se hizo algunos años en los que hablamos justamente de este proyecto, y luego empezaré ya con mi charla. Mira, tengo que irme ya, pero necesito un carro. ¿En qué anda? Nati, esto es muy importante, pero te aseguro que vas a pasar la historia conmigo. El Ícaro es un espacio de libertad en el que se reúnen todos los productores y realizadores
audiovisuales de todos los géneros en Centroamérica. El Festival Ícaro de Cine y Video en Centroamérica nació en Guatemala hace 12 años y desde el inicio el sueño era unir Centroamérica en nuestras imágenes, en nuestros sonidos. Amor a primera vista, claro. Y luego hay que ver cómo es el destino. En un principio nace como un festival guatemalteco y rápidamente en la tercera edición se convierte en un festival centroamericano, y a partir de entonces ha ido en permanente crecimiento hasta convertirse en el más grande y representativo festival de la producción audiovisual de la región. Ha sido muy importante observar la trayectoria del festival en términos generales y observar cómo los guatemaltecos y los centroamericanos se han ido identificando con este festival como un festival para la producción audiovisual. Parece que Ícaro es un festival muy establecido que promueve películas importantes latinoamericanas. Me parece es el festival más importante de la región, por tanto con solo haber hecho la preselección ya es un honor para mí y para Costa Rica estar aquí representando. Me parece todo lo que se casa con el festival como tal, como una cantera para todo eso, para compartir y aprender. La verdad es que el Festival Ícaro se ha convertido sin lugar a dudas en el faro a través del cual se mira tanto a Guatemala como a la región centroamericana en todo el contexto del cine y del audiovisual, de manera que se convierte en un verdadero ícono, se convierte en un fortalecimiento de la identidad de la región, del país y de la ciudad de Guatemala al albergar al festival. ¿Verdad que me quedó riquísimo? Centroamérica está viviendo uno de los momentos más importantes de la historia cinematográfica. El gremio audiovisual nos hemos unido y durante 12 años hemos dado vida al Festival Ícaro de Cine y Video en Centroamérica. Hoy necesitamos que la iniciativa privada, la cooperación internacional, los estados centroamericanos, los gobiernos de nuestros países apoyen esta fiesta del sonido y la imagen centroamericana.
message to Bueno, afortunadamente este video me da la oportunidad, porque creo que queda bastante claro cómo funciona, aunque voy a hablar un poco más, pero sí profundizar un poco más en lo que son los antecedentes, ¿no? ¿Cuál era la situación de Guatemala en esos 36 años de conflicto y cuando hablaba Mario me puse a pensar, sí, estos territorios pequeños, ¿por qué? ¿Por qué son tan conflictivos, no? ¿Por qué han sido tan conflictivos? Y bueno, me imagino que ustedes al venir a este ciclo son personas que conocen de alguna manera o han estado vinculados a la región. Es una región sumamente rica, ¿no? No solo porque es la cuna de la cultura maya, de las grandes culturas del continente americano precolombino, sino que es justamente la eclosión de las placas continentales, ¿no? De ahí el porqué de los volcanes, ¿no? Porque en Guatemala se juntan las placas del norte, la del Pacífico y la del Atlántico, todas ahí. Entonces, ha sido un epicentro no solo cultural, sino que también la tierra volcánica ha hecho todo lo que es la costa del Pacífico una de las tierras más ricas del planeta, ¿no? Ahí en las faldas de los volcanes se produce uno de los mejores cafés del mundo, y en la costa somos, por decirles, Guatemala es el quinto productor de azúcar en el planeta, con Brasil y Colombia son los mayores productores de café. Entonces, esa riqueza y quien controla esa riqueza ha sido siempre motivo de conflicto, ¿verdad? Es una región en la que se manejan los niveles de desigualdad más terribles del continente, ¿verdad? En Guatemala tenemos, junto con Brasil, la mayor cantidad de naves particulares, helicópteros y avionetas y aviones particulares per cápita, ¿verdad? Hay mucha gente que no se mete al tráfico, ¿verdad? Que se mueve por el aire. Entonces, esta riqueza y el control de esta riqueza, pues generó la guerra, ¿no? Guatemala fue probablemente la primera revolución del continente en 1944, lo que se conoce como la primavera democrática en el país. Y en 1954, justamente cuando la revolución decidió la expropiación de las tierras de la United Fruit Company, ahí fue donde Estados Unidos dijo, hasta aquí llegó la revolución, ¿verdad? Y entonces se da una intervención militar acuerpada por sectores del ejército. El papel del ejército siempre ha sido muy dual, porque la primera guerrilla del país es conformada por oficiales jóvenes del ejército. Entonces, ha sido, dentro de lo pequeño que somos,
una de las guerras más sangrientas, de las cuales nadie tiene mayor conocimiento, ¿no? O sea, todos conocemos las madres de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Pero nadie sabe que Guatemala tiene más desaparecidos que Argentina y Chile juntos, teniendo una población 10 veces menor, ¿verdad? Hubo 1,5 millones de desplazados internos, 300,000 refugiados en el sureste mexicano. O sea, las magnitudes de lo que fue el genocidio fueron realmente increíbles. Nadie podría pensar que un territorio tan pequeño pudiera ocasionar estas cifras de estupor, ¿no? y de baño de sangre. Finalmente, en 1996, después de 9 años de negociaciones, se logran firmar los acuerdos de paz. Yo tengo el honor de ser hijo de uno de los firmantes de los acuerdos, no por parte del gobierno precisamente, y esa firma de la paz generó un momento de esperanza, ¿verdad? Se pensó de que una vez llegado a la paz, teníamos la posibilidad de construir un mundo nuevo. Y en ese contexto, un pequeño grupo de cineastas pensamos que nuestro granito de arena en la construcción de una cultura de paz era la creación de un festival que pudiera al mismo tiempo promover la industria inexistente del audiovisual. Uno de mis profesores, un cineasta cubano, Julio García Espinosa, decía en una conferencia que un país sin cinematografía no existe, ¿verdad? Porque al final somos memoria, y si no hay imágenes, si no hay archivos, si no hay un algo que nos identifique, sobre todo ahora en la pantalla, realmente podemos decir de que un país sin cine es un país que no existe. Y entonces nosotros pues quisimos darle existencia a nuestra realidad circundante, ¿no? Y para eso pues comenzamos a formar a los jóvenes en las técnicas cinematográficas, comenzamos a realizar las primeras producciones cinematográficas y el Festival Ícaro en 1998, un año después de la firma de la paz. En realidad para nosotros fue una sorpresa enorme el que en el primer Ícaro lo que proyectamos fueron más de 200 documentales que se habían mantenido engavetados durante todo el conflicto armado. Gente que había producido a escondidas, clandestinamente, con herramientas muy básicas, documentales, ¿no? Más de 200 piezas audiovisuales habían permanecido en el silencio, en la oscuridad. Y eso fue lo que hizo el Ícaro, ¿no? O sea, mostrar las imágenes y los sonidos de un país que hasta ese momento no había tenido la oportunidad de expresarse. Esto afortunadamente fue muy bien recibido, tanto por la iniciativa privada, por el gobierno y por organizaciones culturales privadas. Y entonces el Ícaro fue un ave que nació con buena estrella, afortunadamente. Y desde un principio comenzamos a poder crecer, ¿no? Al poco tiempo surgió un convenio muy importante que fue lo que realmente nos hizo crecer, que fue la cooperación noruega. Y porque voy a tratar de también hablar de lo que es la cooperación internacional y la cooperación al desarrollo, ¿no? Me parece que los noruegos tuvieron muy claro y vieron en la iniciativa una forma de sentar bases a largo plazo para la construcción de una cultura de paz. Entonces, podemos decir que
que el cine es de por sí un generador de identidad, ¿verdad? Un generador de orgullo nacional. Cuando nosotros empezamos a hablar de cine era como ir a la luna. Y cuando comenzamos a salir a festivales internacionales y a poder mostrar nuestra obra, justamente ahora hay una película que acaba de ganar en la Berlinale, que fue filmada en el Pacaya, que se llama Ishkanul, que anda ahí ahorita justamente dentro de las nominadas a los Óscares como película extranjera, de un muchacho que se llama Jairo Bustamante. O sea, de la no existencia de una cinematografía, podemos hablar de una región que ahorita está produciendo más o menos la misma cantidad de largometrajes que Colombia. Bueno, Colombia ahorita dio un salto, pero estamos produciendo alrededor de entre 12 y 13 largometrajes de ficción. Y hablo de los largometrajes de ficción porque son los que requieren mayor complejidad en su producción. Pero se están produciendo también muchos documentales y afortunadamente el Ícaro ha sabido sobrevolar a pesar de nuestros malos gobiernos y poder dialogar con todos de manera de poder crear consensos y apoyos hacia esta iniciativa, ¿no? Como vieron en el video, yo decía que en el tercer año de su existencia se convirtió rápidamente en un festival centroamericano. Yo sé que aquí estamos para hablar de las iniciativas alegres, como decía, de las iniciativas exitosas en cada uno de nuestros países, pero yo no puedo dejar de hablar de toda la región, porque aquí ahora les comparto un poco cómo es la organización del festival realmente, ¿no? En cuanto en el 2001 nos convertimos en un festival internacional, creamos una red en cada uno de los países, desde Guatemala hasta Panamá, en los de que el festival en Guatemala se realiza en noviembre. Justamente ahorita se está llevando a cabo la edición número 18, con la cual ya llegamos a la mayoría de edad. Pero previamente, entre los meses de julio a septiembre y principios de octubre, cada uno de los países centroamericanos hace su pequeño Ícaro, y que en algunos lados ya no es tan pequeño, ¿no? Entonces, son en realidad 7 festivales, uno en cada país, donde se selecciona lo que irá después en noviembre a la competencia regional, que ya es en noviembre, y ahí es donde salen los ganadores. Esto ha facilitado, digamos, una comunicación horizontal, no solo entre cineastas, porque el audiovisual se enraiza mucho en las organizaciones de base también, ¿no? Que han comprendido de que la utilización del audiovisual es una herramienta muy buena para poder visibilizar sus necesidades, sus necesidades y sus conflictos, ¿no? Entonces, el cine como fenómeno social, me parece que es importante que lo visualicemos no solo como un hecho artístico e industrial, sino que también un eje transversal que marca toda la sociedad, ¿no? O sea, y cada vez más, porque ahora el audiovisual lo tenemos desde el móvil hasta las grandes pantallas, ¿no? Entonces estaba hablando, perdón que me perdí un poquito, estaba hablando un poco de lo que es el concepto de la cooperación internacional. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall para la reconstrucción, luego en América tuvimos lo que era la Alianza para el Progreso. La cooperación se ha centrado fundamentalmente en los aspectos productivos
industriales, agrícolas, y por supuesto la cultura ha sido como la hija feíta de la cooperación internacional, ¿no? Y nuestro trabajo se orienta fundamentalmente a que los gestores, a que las entidades internacionales de cooperación comprendan que la cooperación en cultura es una inversión a largo plazo, ¿no? Es una inversión que va más allá de posibilitar que haya sistemas de riego o letrinas o agua potable, que entendemos que es muy necesario, pero creemos que el elevar los niveles de cultura de los pueblos es lo que hace sostenible todo el desarrollo material, ¿no? Además, la cooperación en cultura tiene la bondad, diría yo, de que no es nada más, bueno, tengan aquí y desarrollen esta iniciativa cultural, sino que crea puentes de doble vía, ¿no? Nosotros hemos sido muy afortunados, hemos tenido la cooperación de la ESID, por decirles algo, por lo más cercano, y esto ha facilitado de que la región centroamericana se vincule a una red mundial de festivales, ¿no? Entonces es ahí donde yo hablo de los puentes de doble vía, donde no solo se recibe la ayuda, sino que al mismo tiempo el ayudante también se nutre de la cultura del otro, ¿no? Y se conocen entre sí. Es para mí lo más valioso de la cooperación cultural es esa, ¿no? El conocimiento de la otredad, ¿verdad? Creo que sí somos una muestra de una iniciativa exitosa, pero no podemos dejar de mencionar que los índices de los indicadores sociales de nuestra región, como bien decía Frances, son terribles, ¿no? En Guatemala, más del 50% de la infancia padece desnutrición crónica, que es más cruel que la muerte por desnutrición, ¿no? Sino que el sobrevivir desnutrido es como una carga y una condena de por vida. Es claro que una población desnutrida no desarrolla todas sus capacidades intelectuales, lo cual es muy conveniente para los que están en el poder siempre, ¿verdad? Y esa es la realidad en la que nos movemos permanentemente. Más allá de la cantidad de asesinatos diarios y de muertes y todo, hay una situación de desigualdad que todavía es una agenda pendiente, que esa esperanza que tuvimos en el 96 con la firma de los acuerdos de paz, desgraciadamente no se ha cristalizado en un cambio real de las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? Eso está pendiente y creo que tenemos ahora la ventaja de que sí tenemos voz, que sí existimos, aunque sea a nivel de cine, ¿no? Y ahí han surgido nuevos festivales. Ahora hay un festival internacional que ya lleva 6 años de existencia, que se llama Memoria, Verdad y Justicia, que en la que se reúnen películas que tratan específicamente estas temáticas y que está ya teniendo también un peso a nivel regional que le da ventana a este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, sí estamos jodidos, como dicen, pero yo creo que
cualitativamente estamos en otro momento, ¿no? Ya no es la Guatemala o la Centroamérica de hace 40 años, sino que creo yo que ha habido sobre todo un desarrollo en la maduración de las condiciones sociales, tanto así de que podemos decir con orgullo, ¿no?, que pacíficamente durante 4 meses el pueblo de Guatemala se manifestó, ni siquiera entre semana para no perder días laborales, sino que todos los sábados religiosamente más de 100,000 personas se reunieron se reunían cada sábado en el Parque Central, y logramos primero meter a la cárcel a la vicepresidenta y después al presidente, ¿no? Desgraciadamente después inmediatamente vinieron las elecciones y pues las opciones, no hubo tiempo de generar nuevas opciones políticas, pero y tenemos ahora un payaso de presidente, literalmente, ¿no? O sea, él es un cómico, pero creo yo que la ciudadanía aprendió, descubrió el poder que tiene, ¿no? Y fue realmente, se me paran los pelos porque 100,000 gentes en una plaza y no quedaba un papel, ni una basura, ni una cáscara de fruta, o sea, había la gente organizada para limpiar, para dejar todo como debía de ser. Entonces fue una manifestación de cultura cívica impresionante, ¿no? Y esto está generando y seguirá generando cambios que yo creo que podemos ver el futuro con optimismo, ¿no? En fin, esta necesidad nuestra de dar a conocer la cultura de nuestros pueblos nos ha traído también acá, y ahora hemos creado una asociación aquí en Barcelona que se llama Casa Centroamérica. Le robamos un poquito el nombre a Casa América y estamos empezando también a traer arte y cultura centroamericana a Europa, teniendo a Barcelona como puerta de entrada, que creo que no podía haber una mejor puerta de entrada que acá. Y bueno, les quiero enseñar el spot que hemos creado para la presente edición, en la que pues nuestros 18 años que este año decidimos que trasladar la sede, siempre teniendo sedes dentro de la ciudad capital, pero la sede principal está siendo en Ciudad de Guatemala. No sé si alguno de ustedes conoce, que es una ciudad colonial muy, muy hermosa. Entonces, no sé, estaba viendo aquí si se me pasó algo, siempre queda algo en el tintero o se me pasa, pero en general esa fue nuestra tarea. Creo que podemos sentirnos satisfechos, creo que nos enmarcamos en lo de las noticias alegres que aquí se han querido expresar en el ciclo centroamericano. Y pues a mí me siento más cómodo cuando me preguntan, porque solo así hablar me manejo más con la cámara, ¿no? No soy muy buen conferencista, pero si hay alguna pregunta, si les interesa algún aspecto en especial. Yo estuve en Guatemala en el 2007. Vamos a ver si contamos esto.
Estuve en Guatemala en el 2007 y bueno, pues yo creo que todavía se recordaba algo, se daba la impresión de haber existido aquella guerra, aquella situación. Lo digo en una ciudad, en Santiago, ¿ves? Del lago aquel, ¿cómo se llama la ciudad? Atitlán. Atitlán, que todavía en la misma ciudad se veía un poco el drama que había habido. En esa ciudad además se ve que había habido barbaridades. Estuvimos en la iglesia, en una plaza muy grande, al lado hay, pues es una anécdota, un santón que había que se visitaba. Maximón. Muy curioso, que la gente le llevaba licores y se lo bebían los que estaban allí, se turnaban y tal, una cosa simpática y tal. Pero por encima de eso se veía yo creo que se notaba el drama que había vivido, y habían pasado ya años, del 90 y tantos que usted 96, sí, ya 11 años. Y desde luego para turismo, para lo que sea, yo creo que Guatemala es impresionante. Yo luego he estado en otros países de Hispanoamérica, yo diría, de Hispanoamérica, y el recuerdo que me queda es de Guatemala. Es curioso, incluso compré un cuadro en una calle que baja al puerto desde la parte de arriba, desde la plaza, como el cuadro de había una especie de escuela de pintura, pero el que me llamó la atención y me lo traje fue un cuadro hecho por un alumno, pero un cuadro impresionante. Un cuadro que todos son bandejas con maíz, granos de maíz, y contando las manos, pues se puede contar el número de bandejas y el número de personas que no se ven, pero que aguantan esos granos de maíz. Ese cuadro está indicando que allí se pasó hambre, porque si el niño espontáneamente, el niño a lo mejor ya sería mayorcito para pintar un cuadro con cierta gracia, con el colorido de aquellos cuadros de Guatemala y del centro, pues seguro que indicaba lo de la guerra anterior. Yo eso no lo ves, lo recuerdas como algo que se ve que ha pasado, pero ¿cuántos habitantes tiene Guatemala? Y cuando usted habla de aquellas guerras y tal, ¿quién luchaba contra quién? Evidentemente intervino Norteamérica, pero ¿quién era el que se defendía y quién era el que atacaba? No sé si me explico. Bueno, eso es un poco como la cuestión del huevo y la gallina, ¿verdad? Porque y pienso en la terrible realidad que mencionabas al principio. Bueno, que si Siria, que si fue por la invasión por Irak, o que, en fin. Yo diría que sí hubo un alzamiento popular, ¿verdad? Que los 10, 15 mil guerrilleros que llegaron a ver en las montañas estaban realmente apoyados por una cantidad mucho mayor. Si estamos hablando de 300,000 refugiados solo en el sureste mexicano, de 1,5 millones de desplazados internos. La verdad es de que a lo largo de la historia de Guatemala, desde la conquista hasta acá, siempre han habido alzamientos, ¿no? Y que antes se le conocían como los alzamientos de indios, ¿no? Y no ha habido siglo en el que no ha habido este tipo de lanzamientos, porque ha habido una oligarquía muy sanguinaria, no tiene otro nombre, ¿no? Y es que el origen es destino. Hernán Cortés, cuando tenía a su capitán más feroz, que era Pedro de Alvarado, al que mandaba a aplacar los levantamientos en Guerrero, en todo lo que era México, pero cuando le quiso quitar a la Malinche, le dijo, no, te me vas de Chiapas para abajo, todo lo que tú puedas conquistar es tuyo.
Y entonces así se quitó Hernán Cortés a Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado, al cruzar el río que divide Chiapas con Guatemala, lo primero que hizo fue quemar la ciudad con los príncipes adentro. Esa fue la primera masacre de quemados, porque en Guatemala, quemaron también la embajada de España, si no se recuerdan mal, en 1980. O sea, en Guatemala la quema de gente es algo desgraciadamente añejo, ¿no? Entonces, yo diría que era el pueblo el que se defendía, para contestar su pregunta de una explotación centenaria, ¿verdad? Ya después viene que si no, que si los guerrilleros terroristas que secuestraban a los hijos de los grandes finqueros, eso ya desgraciadamente, cuando se entra en la lógica de la guerra, se llega al cumplimiento de, yo le digo, maldita sentencia que dice que los fines justifican los medios, ¿no? Y entonces de allá para acá, de acá para allá. Pero habían dos contendientes muy claros, que era el ejército de Guatemala y una guerrilla que había sido ya reconocida internacionalmente, ¿no? Su existencia, y por eso es que comienza a haber una intervención de Naciones Unidas, porque se le da el carácter de beligerante a la guerrilla, no como una banda de terroristas, sino que como una fuerza beligerante que está luchando contra lo que fue una invasión inicial apoyada por Estados Unidos, ¿no? Entonces, como todo, la realidad siempre van a haber dos visiones de lo que pasa, ¿no? Pero si nos vamos a los números, según la Comisión de la Verdad, que se creó después de los acuerdos de paz, se habla de que el ejército cometió el 96% de las violaciones a los derechos humanos y que la guerrilla el 4%. Entonces, pues, puede usted tomar sus propias conclusiones. ¿Cuántos habitantes tiene? Cuando yo era niño, que estudiaba en primaria, Guatemala tenía 4,5 millones de habitantes. Y yo nací el día en que empezó el año en que empezó la guerra, en 1960, es cuando yo nazco con la guerra, con 4,5 millones de habitantes. Ahora Guatemala tiene 16 millones de habitantes. O sea, 4 veces, ¿no? Entonces, eso también habla de los índices de crecimiento y todo. Después de la guerra fue un crecimiento poblacional impresionante también. ¿Y acá pregunta? Bueno, pues aprovecho y tomo la palabra. Sí, no, yo ya me estoy extendiendo mucho. Te pregunto, no, has hecho referencia a que en la actualidad Guatemala tiene una capacidad de producir películas de ficción que ya supera la decena por año. Creo que cuando hablaba de toda la región centroamericana. Ajá, desde Panamá hasta me sorprendió. Guatemala. En cualquier caso, también se ha hecho mención de la necesidad de conseguir apoyos también gubernamentales para dar un empujoncito más a la industria cinematográfica. Finalmente, la pregunta es: ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos pendientes para que la producción cinematográfica, en este caso centroamericana, obtenga una distribución que haga posible que conozcamos más lo que allí se hace? Pues mira, hay que un poco seguir el ejemplo de Panamá, de Costa Rica, fundamentalmente, que han creado la ley de cine, una ley de cine que al mismo tiempo esa ley estipula la creación del Instituto Nacional de Cine y de fondos de fomento. Curiosamente, con el actual presidente Jimmy Morales, hace unos 6, 7 años, elaboramos el texto de la ley de cine, porque él también incursiona en el cine, ¿no? Y la ley ha estado engavetada 6 años, ¿verdad? Fundamentalmente por la oposición del monopolio de los canales de televisión, ¿verdad? Pero lo que habría que crear justamente es eso, crear institucionalidad que genere
nosotros como Casa Comal tenemos una pequeña escuela de cine en la que hemos logrado capacitar en los últimos 7 años, a unos 400 jóvenes, ¿no? En pequeños talleres y como a unos 150 en lo que son la carrera larga de 3 años, ¿verdad? Creo que la formación es fundamental, pero sobre todo eso, crear, porque la cultura necesita subsidio del Estado, ¿verdad? No, sobre todo inicialmente, creo que no es nada más una cuestión de crear una industria autosostenible y que genere dinero y que para que genere dinero hagamos las historias de la princesa que está allá y que hay que irla a rescatar, ¿no? Sino que historias que realmente reflejen nuestra realidad. Y hemos crecido tanto sin apoyo estatal, digamos a nivel de ley, que yo me imagínate si tuviéramos un fondo de fomento, un Instituto Nacional de Cine, ¿verdad? Ahora mismo nosotros llevamos ya 5 o 6 años en el proceso de quererle decir al Ministerio de Cultura, le regalamos no le regalamos, pero les queremos que nuestro hijo Ícaro sea parte institucional del Ministerio de Cultura y todavía no hemos logrado ese cambio ya. Pero habría que hacer eso.